Buen día para todos, muchas gracias por su presencia y por aprovechar esta oportunidad que nos da la virtualidad para seguir compartiendo esto y animarnos con el segundo encuentro en mejoramiento genético. Yo les voy a comentar un poquito algunos resultados de la investigación de mi doctorado que tienen que ver básicamente con parámetros genéticos de Eucalyptus duni, tanto para crecimiento como para calidad de madera. Agradecer a Lumin, que básicamente fue quien financió todo el trabajo y quien puso los materiales para esta evaluación, y Camcor, que fue quien también financió mi participación en el proyecto y el doctorado. Y bueno, indirectamente también a Weyerhaeuser Company, que originalmente financió parcialmente este trabajo. Acá ven un esquema breve de la presentación. Voy a hacer una breve introducción al sector forestal y al DUNI, porque me parece que puede ser oportuno para algunos de los presentes, pero básicamente nos vamos a enfocar en los resultados experimentales del trabajo con esta colección de Eucalyptus duni. Acá un poco una mirada general sobre la forestación con eucaliptus. A veces tenemos la cabeza puesta en lo que hacemos y perdemos la perspectiva. Más allá de que el eucaliptus es un género y una especie, y sus especies son importantes a nivel de la forestación comercial, esto está un poquito desactualizado. Lo presentó Nuno Borrallo en el encuentro IUFRO 2011, hoy puede estar acercándose a los 20 millones de hectáreas. Piensen que en el mundo hay unas 4.500 millones de hectáreas de bosque, y solamente 200 millones de hectáreas son bosques implantados. O sea que el eucaliptus representa un 10%, un poco menos del 10% de los bosques implantados con fines comerciales. Y la otra particularidad, que siendo en general las especies de eucaliptus que se utilizan o tropicales o subtropicales, las zonas donde están localizados los núcleos de producción de eucaliptus están bastante concentradas. Entonces ahí en ese mapa ustedes pueden ver básicamente dónde se concentran, y los colores significan que en esa zona hay una especie principal o un tipo de producción de eucaliptus identificada. Entonces ustedes pueden ver Brasil, que es una zona donde predomina lo tropical y lo subtropical. Los híbridos de Grandis urophila claramente predominan. Uruguay y Argentina tienen una preeminencia clara de especies como Eucalyptus grandis y Eucalyptus duni, que son especies templadas y subtropicales. Y después, si miran Chile y el sur de España, por ejemplo, que van a ver un verde más claro, ahí predominan la producción de Eucalyptus lobulus para celulosa. Y después, como ven, en lo que tiene que ver con la zona de Indonesia, el Eucalyptus pelita tiene una relevancia importante. Pero si notan, bueno, no les decía, y el sur de Australia también, ¿no? Globulus initens como especie principal. Pero si ven esto, se van a dar cuenta que en realidad los que producen eucaliptus son determinadas zonas, está Sudáfrica también, y que en general los que estamos en este asunto más o menos sabemos en qué está el otro. Entonces, el buen amigo Dave Bush en algún momento, para describir esta situación, los nombró los 9 grandes. Entonces, con los 9 grandes se refiere a las especies de eucaliptus que claramente en los últimos 40 o 50 años han predominado como especies comerciales de referencia en lo que es la silvicultura con eucaliptus. Y en los principales 4, ahí tienen a los que predominan. El Camaldulensis, el Globulus, el Grandis y el Urophila representan el 80%, probablemente hoy, capaz, esto es un poco viejo, como les decía, 2011, pero el 80% de las áreas forestadas se concentran en esas 4 especies. Y después hay otras 5 especies, que él las llama de quite big, o las relativamente grandes, que probablemente hoy representen un 20%, y ahí ven el otro grupo de especies de eucaliptus que tienen una relevancia comercial. Eucalyptus nitens, pelita, saligna, treticornis, y aparece el Eucalyptus duni, que es una especie que, más allá de su potencial, el desarrollo de la
especie como especie comercial es relativamente reciente, de los últimos 10, 15 años, no mucho más que eso. Entonces ahora por eso vamos a hablar un poquito más en detalle del Eucalyptus duni. Últimamente han aparecido otras especies con cierta relevancia, como el Eucalyptus bentami, el Eucalyptus smithi está tomando relevancia en Uruguay recientemente. Eucalyptus robusta empieza a tomar también algo de color y amplifolia, algunos por esas características de resistencia a frío. Pero básicamente, si ustedes recorren el mundo, o van a encontrar estas especies como especie pura, o van a encontrar híbridos con estas especies que van a estar abasteciendo la mayor parte de lo que son las industrias. Ahora, para enfocar el por qué trabajar con Eucalyptus duni, una brevísima historia de la forestación del Uruguay, porque no es el objetivo de esta presentación. Esos mapas probablemente muchos de ustedes los tienen más que vistos y son los mapas a la izquierda de lo que son los suelos de prioridad forestal del Uruguay, en las 4 regiones principales, litoral, norte, sureste y centro-sur. Y a la derecha donde se da la concentración de áreas forestadas, lo que se ve en marrón, o rosadito tendría que ser, pero se ve más bien marrón, o sea, las manchitas más oscuras, es donde están las forestaciones, y lo verde son los mismos suelos de prioridad forestal sin diferenciarlos por grupos. Entonces, de alguna manera, Uruguay es un ejemplo, un paradigma de un desarrollo forestal ordenado por una ley de ordenamiento territorial indicativo, como fue la Ley Forestal 15.939, que de alguna manera planteó un objetivo estratégico para el país, que era desarrollar el sector forestal en el marco de lo que era la diversificación de la producción agropecuaria, de la sustitución de importaciones, que eso era lo que velaba la ley en aquellos momentos. En ese marco un montón de gente participó y aportó y ha determinado un desarrollo actual del país con un alto grado de ordenamiento y un alto grado de regulación. Igual hay lugar para un montón de polémicas que hoy están presentes, pero el mensaje básicamente es que hay un marco que ordena y ese marco de alguna manera ha sido que en los últimos 30 años ha guiado el desarrollo del sector. Y acá en esta gráfica, porque son las únicas dos que le voy a mostrar de todo el tema de desarrollo forestal, pueden ver cómo a pesar de que el sector forestal es un sector que uno puede pensar, bueno, se plantan los árboles y no hay grandes cambios, como cuando uno mira los quinquenios pasados, las cosas se ven distintas, ¿no? Si ustedes miran el inicio del desarrollo forestal desde el año 89 hasta el año 2000, la especie más plantada de Eucalyptus era Eucalyptus globulus, que es la barra azul. Eso tenía una explicación básicamente comercial y eso determinaba que era la especie que ocupaba una mayor superficie. A partir de 2005, como ven, con todos los problemas sanitarios que se dieron y otras condicionantes económicas, la especie casi que hoy no se planta en el Uruguay y su área se ha reducido significativamente. El Eucalyptus grande siempre está presente, aunque en el último quinquenio es la barra naranja, muestra un crecimiento importante, pero sin duda lo que resalta es la barra gris, que es el Eucalyptus duni, que hasta el año 2005-2009 no estaba dentro del menú de opciones para los productores, y a partir de ese quinquenio empieza a aparecer como una alternativa importante, y en el último quinquenio se plantaron más de 180.000 hectáreas de esta especie en el país. Entonces, eso claramente denota un interés muy importante, eso tiene que ver con sus propiedades industriales para la producción de celulosa, tiene que ver con su tolerancia a frío, pero se transforma en una especie significativa, la más plantada hoy por hoy, y probablemente, si no este año, el próximo, la que ocupa mayor porcentaje de superficie del área plantada con eucaliptus de Uruguay. Sorpresivamente yo tenía esta gráfica y la actualicé para esta presentación y proyectaba 2015-2019 un promedio de plantaciones de unas 48.000 hectáreas totales, ¿no? Totales de eucaliptus. Y cuando uno mira esta gráfica se lleva la sorpresa de que en los últimos 5 años se han plantado 76.000 hectáreas por año de eucaliptus en promedio. Y de esas 76.000 hectáreas, cerca de 40.000 por año son de eucaliptus duri. O sea que el 60% del área plantada hoy por hoy en Uruguay se da con esta especie y eso probablemente justifica entenderla mejor, conocerla bien. Ya Michael nos contó
unas cuantas cosas de la especie con ensayos en Uruguay y yo voy a tratar de contarles algún detalle más. Así que ahora entrando en la propia especie, ahí tienen un poquito de información del eucaliptus. No es relevante, pero es obviamente una mirtácea. En Uruguay también hay mirtáceas nativas. Pertenece a la serie Maidenaria y tiene un rango bastante restringido de distribución, que ahí lo pueden ver chiquito. Después se los voy a mostrar más grande en un mapa. La zona de distribución del Eucalyptus duni está en el norte de Nueva Gales del Sur y en el sur del estado de Queensland. Cuanto más al norte, obviamente, más subtropical es el clima. Queensland al norte tiene especies tropicales, pero en la zona sureste de Queensland es la zona más subtropical. Entonces, ahí es donde básicamente se dan las poblaciones de Eucalyptus duni, y crece en un rango de altura sobre el nivel del mar que va desde los 220 metros hasta los 860, 880 metros sobre el nivel del mar. Ahí, si ustedes ven, van a ver que en realidad está localizado un poquito al norte de lo que es la zona donde lo utilizamos. En parte eso se ve compensado porque Uruguay, en sus elevaciones más altas donde se planta Eucalyptus duni, puede estar en los 250 o 300 metros sobre el nivel del mar, mientras que en Australia hay zonas más altas. Entonces eso hace que compense un poco el tema de la latitud con la altitud, y algunas procedencias más altas o de alturas mayores se estimaba que pudieran tener un mejor comportamiento en Uruguay. Y bueno, después piensen las distancias, ¿no? Australia es un continente, Uruguay es chiquito, tenemos 630 kilómetros de una punta a otra, mientras ahí ven un poco la relación, solo esa porción de Australia tiene 2.000 kilómetros, entonces la zona de distribución del Eucalyptus duni no es mucho más grande que toda la extensión del Uruguay. Acá ven un poco las características ecológicas de la especie. En cuanto a precipitación, o sea, crece en zonas donde la precipitación es estival. Eso es distinto de Uruguay. Uruguay no tiene una distribución estacional definida para las precipitaciones, mientras que en la zona de Eucalyptus duni básicamente las lluvias ocurren en el verano, pero no ha mostrado esto ser una limitante para la adaptación de la especie Uruguay, que se ha manejado muy bien. La precipitación, el rango de precipitaciones va de 845 a 1950 milímetros por año, y la temperatura media anual mínima llega a temperaturas bastante bajas, de -1, que en Uruguay está en 4 o en 5, y las temperaturas medias máximas están en 31. Después, en cuanto a requerimientos de suelo, ahí lo pueden ver en la tabla, es una especie que le gustan los suelos profundos con cierto grado de fertilidad. No es muy amiga de los periodos con suelo inundado, entonces básicamente cuando se lo pone en zonas que tengan exceso de humedad se resiente. Hay que acordarse que como lo utilizamos por el tema frío, tendemos a ponerlos en zonas más bien bajas donde se da algo de exceso de humedad, con lo cual ahí hay un factor importante de lo que es la relación sitio-especie que tenemos que tener presente. Y bueno, puede tolerar suelos arcillosos un poco más pesados, pero prefiere estructuras de suelo más bien de tipo franca. Y bueno, muchos de los que están escuchando probablemente conozcan y sepan más que yo de esto, pero algunas otras características que lo hacen peculiar e importante es que no es dentro de los eucaliptus, no está dentro de los grupos de eucaliptus más enraizadores, no es recalcitrante como podría ser el Globulus o algunas otras especies cuyo enraizamiento es muy difícil, pero tiene su arte en enraizarlo, sus procesos fisiológicos, tiene exigencias bastante específicas en cuanto a mínimas de temperatura y a radiación que hacen que no sea una especie de fácil enraizamiento. Entonces su producción clonal, más allá de que en Uruguay ha avanzado muchísimo en los últimos 5 o 6 años, todavía no supera el 40% del total de lo que se produce a nivel del país. Además, pensando en lo que es el cruzamiento, la mejora genética, no por la vía clonal, sino por la vía de cruzamientos de semilla, para eso uno necesita tener abundante floración en los momentos adecuados y producción de polen. Y como tiene requerimientos muy específicos, es bastante haragán o lerdo para florecer, y
mis colegas de UPM, Carmelo seguramente, si está escuchando, después podrá sumar algo del conocimiento, pero eso ha determinado que hay zonas de Uruguay donde claramente los procesos fisiológicos vinculados a la floración y fructificación se ven favorecidos por las condiciones climáticas y otras zonas del país donde eso no ocurre. Y después, en cuanto al tema frío, es una especie tolerante, no es resistente, como algunas otras que hemos visto, como Ventami, por ejemplo, que el nivel de frío de Uruguay no le hace ni cosquilla. El Duni es bien más tolerante que las otras especies subtropicales que se plantan en Uruguay, como el Eucalyptus grandis o algunos híbridos con otras subtropicales, pero no quiere esto decir que una helada de esas de verdad no le pueda generar un poco de daño. Bueno, y lo central de la especie es que evidentemente su avance ha tenido que ver con que ha sido evaluada por sus características para la industria de la celulosa y ha demostrado tener muy buen rendimiento en pulpa, y eso también ha hecho que haya sido la especie seleccionada para avanzar con las plantaciones últimamente. Bueno, aquí un poco los objetivos que nos trazamos en el trabajo que les voy a presentar. Básicamente, en su corazón, es un trabajo clásico de cálculo de parámetros genéticos para una población bastante amplia de Eucalyptus duni, para entender básicamente sus parámetros genéticos en condiciones de crecimiento de Uruguay, tanto para crecimiento como para las propiedades de la madera, químicas y físicas. Y bueno, algunos objetivos específicos. Obviamente, para poder trabajar con esos parámetros necesitamos calcular todo lo que tenía que ver con las varianzas y los componentes de varianza, y también para estimar la interacción genotipo-ambiente, como muy bien nos mostró Michael previamente. Había un interés de ver si había diferencia entre las procedencias, ese era otro objetivo, entender justamente lo que un poco les planteaba, si distintas alturas podían estar influyendo de una manera relevante en el comportamiento de la especie en nuestras condiciones. A través de los valores genéticos, identificar aquellos medios hermanos que tuvieran características destacadas, pensando en los programas de mejora y en utilizarlos como material para la siguiente generación de mejora. Y después, una última parte, que es una chapa de la presentación, fue utilizar parte de las propiedades de la madera para evaluar las posibilidades de hacer algunas selección temprana contra una característica que para quienes producimos eucaliptos para madera sólida es un problema, que es el rajado. Entonces tratamos de ver si algunas de las características que veíamos con parámetros genéticos prometedores para la selección podían ser utilizadas con el fin de hacer selección temprana. Ahí ven un poco la descripción de los tratamientos y controles. Son 12 procedencias, un total de unas 320 familias, como ven, de distintos lugares. Hay 2 procedencias de Queensland, el resto son procedencias de Nueva Gales del Sur. Y como pueden ver aquí también, el tema de las alturas, hay procedencias en los 300 metros sobre el nivel del mar y hay algunas procedencias en los 700 metros sobre el nivel del mar. Acá ven un poco la distribución, un poco lo mismo, de los distintos materiales, donde están localizados. Este es el mapa en Queensland, este es el límite de los estados, y esto es los materiales en Nueva Gales del Sur. Entonces, como ven, en esta zona, norte de Nueva Gales del Sur, sur de Queensland, es básicamente la zona principal de donde vienen los materiales. En realidad teníamos 12 controles para fines de diseño y de cálculo. Yo acá les pongo 3 porque son los que voy a presentar en las propiedades de la madera. Un clon de Grandis, un material de semilla sudafricana de Grandis y un clon de Grandis camatulensis. Pero teníamos en realidad unos cuantos controles más, pero llevaría un rato explicarlo. El diseño experimental que utilizamos para esta población fueron parcelas individuales con 25 réplicas, y como 25 réplicas de 320 familias es un área casi de unas 6 hectáreas y media o 7 hectáreas, se nos hacía difícil encontrar en el terreno espacios homogéneos que no generáramos ruidos en esa distribución. Entonces, para asegurar un buen diseño y que no hubiera un ruido fuerte del terreno, optamos por cada uno de los sitios de ensayos subdividirlos en 6 sets. Entonces, en cada uno de esos sets, que llevaban un sexto de los materiales,
estaban las mismas familias. En el set 1 de los 4 lugares de ensayo estaban las mismas familias, en el set 2 estaban las mismas familias, con todas acompañadas del mismo grupo de controles, y a través de esos controles podíamos hacer el linkeo entre una y otra situación. Acá ven un poco cómo es el diseño de ensayo, que lo explico porque para algunos es complejo. Entonces, todo esto sería un sitio de ensayo, serían los 6 sets. Cada uno de estos 6 sets tiene 25 bloques, y en un bloque, que sería esta mini unidad, están esta cantidad de procedencias y controles. Entonces, cada color es una procedencia que tiene sus familias, y después este es el set de controles. Entonces, todos los bloques, en este set, esto está repetido 25 veces, en este set hay otro grupo de familias y procedencias repetidas 25 veces. Entonces, en total, cada sitio de ensayo, entre repeticiones y borde, es casi 2 hectáreas. Es un ensayo grande, y eso fue un desafío importante en el diseño de campo para estar seguro que no teníamos ruido del tema ambiental. Ahí ven la descripción de los sitios. Básicamente se plantó siguiendo la misma lógica que utilizamos nosotros para todos los ensayos de genética, que plantamos un grupo de ensayos en otoño y un grupo de ensayos en primavera del mismo material, y en las dos regiones donde opera la empresa, que es básicamente la zona norte, Ribera Tacuarembó, la zona este, Tacuarembó 33 Cerro Largo, y ahí ven un poco la descripción de los sitios. Son sitios forestales dentro de las áreas de prioridad forestal, básicamente suelo 7 lo que se ve en el norte, y algunos tipos de suelos 2 en la zona este. Nada extraño que les pueda llamar la atención. Lo conocido, el este con un poquito menos de precipitación que el norte, pero nada que pueda sobresaltar. Ahí donde estaban ubicados, el sitio en Ribera está en esta zona, que es la zona de Buena Unión. El sitio en Tacuarembó está en la ruta 26, cerca de Tacuarembó, y después había un sitio al noroeste de Melo y otro sitio cerca de Santa Clara. Esos son los 4 sitios donde se probó la población. Estas fueron las variables que evaluamos: el diámetro a los 2, a los 4 y a los 6 años. La altura total la medimos a los 2 y a los 4 años, y a los 6 años decidimos ajustar unos modelos que ahora se los voy a mostrar. Entonces medimos solamente el 20% de los árboles y ajustamos un modelo de altura para tener la altura de todos los árboles para hacer los trabajos que tenemos que hacer, principalmente por un tema de tiempo y presupuesto. Eso nos ahorró un montón de presupuesto y tiempo. Con el Trisonic, o el PACOP, medimos la velocidad de onda, o el tiempo de vuelo, como se le llama, que son los microsegundos que una onda toma en recorrer 1 metro dentro del fuste, y eso permite estimar una serie de variables. Principalmente se utiliza como estimador del módulo de elasticidad, pero también tiene relación con el ángulo microfibrilar. Y después, para tratar de entender la interacción genotipo-ambiente y para estimar todos los parámetros genéticos en calidad de madera, en el mejor sitio se eligieron 60 familias, y dentro de esas 60 familias se seleccionaron otras 20 que se tomaron en otros 2 sitios. O sea que en un sitio hicimos muestras de tarugos de 60 familias, y de esas 60, una subpoblación de 20 se muestró en 2 sitios más, donde se sacaron 2 tarugos por cada individuo, y esos tarugos se procesaron, se calculó la densidad básica, y además se procesaron en un infrarrojo cercano para estimar una serie de variables. Y la otra variable estudiada fue lo que es conocido, desarrollado por los sudafricanos, como LESI, que es un índice de rajado en los topes de troza, y esto fue evaluado en las 20 familias esas que se habían repetido en todos los sitios, pero solamente en un sitio. Estas fueron las variables que calculamos a través de modelos con el NIR, con el infrarrojo cercano. Bueno, las de abajo, ¿no? Todas las de química fueron calculadas con el NIR. Estas dos, esto es la medida del FACOP, y esto fue calculado en los tarugos. La densidad básica fue calculada en los tarugos. Este fue el modelo utilizado. Les muestro el modelo sin procedencias, y esto es el primer resultado que les adelanto, porque después en los resultados no voy a hablar. Hicimos un montón de vueltas y pruebas con distintos approaches para ver por dónde iba la cosa, y no encontramos efecto de procedencia, salvo en algunas propiedades de la madera y muy levemente,
con lo cual decidimos avanzar en el análisis sin procedencias porque no había efecto de las procedencias a nivel del modelo. Entonces sacamos las procedencias del modelo y el modelo que utilizamos para los resultados que les voy a mostrar fue el modelo que no incluye las procedencias y ahí tienen un poco la descripción de ese modelo. Parte de la metodología, como les decía, fue estimar un modelo para definir las alturas de los árboles. Teníamos los diámetros de todos los árboles a edad 6 y queríamos hacer la estimación de alturas y para eso ajustamos un modelo. El modelo es un modelo logarítmico, que lo ven acá, es con dos coeficientes logarítmicos. Y un poco acá ven el ajuste del modelo, y estos lo hicimos sitio a sitio, para no hacer un modelo tan genérico. Para cada uno de los sitios teníamos todos los diámetros de todos los árboles medidos, y ajustamos el modelo sitio a sitio para estimar la altura. Y bueno, acá ven los R cuadrados del modelo, que como ven, casi todos se acercan al 0,9, están en 0,89, 0,86, 0,86, salvo en el primavera, que tuvimos un R un poquitito menor, pero que de todas maneras no, que sería que como ven la nube está un poquitito más desparramada. Para nosotros es más que aceptable para los objetivos que teníamos. Acá ven el error estándar en metros, o sea que básicamente en árboles que tenían una altura de alrededor de entre 17 metros en el este y casi 20 metros en el norte, el error está más o menos en 1,5 metros. Esto, si uno fuera a hacer una evaluación económica súper detallada, podría tener un peso importante, pero pensando en una evaluación genética es más que satisfactorio porque los errores van a ser relativos y probablemente en la misma dirección. Acuérdense que la altura tiene un impacto a veces por el viento, ¿no? El viento a veces quiebra algunos árboles y eso también introduce algo de ruido, pero bueno, estos fueron los modelos ajustados para altura, alrededor, como les digo, de un R cuadrado de 0,85, 0,86, con un error estándar menor al 10%, salvo un norte otoño que tenía algún ruido, pero estamos satisfechos con eso. Y estos fueron los modelos para NIR, que no les voy a aburrir mucho con cómo ajustamos los modelos NIR. Cada uno, como ven, se probaron con distintas alternativas y cada uno tiene un distinto número de factores. Este es el R cuadrado y acá un poco ven el valor para esta variable que dio cada uno de los modelos con su mínimo y su máximo y los errores estándar. El único modelo que no le pueden dar corte, aunque les voy a presentar los resultados, es el de fósforo, porque como ven tuvo un R cuadrado realmente bajo. No tenemos muy clara la razón por la cual pasa eso, probablemente porque es una variable que no la conocemos lo suficiente, pero hicimos la prueba con el contenido en calcio y como ven, el modelo para calcio es bastante potente. Y el resto de los modelos están todos en el 90%, con lo cual pensamos que es más que satisfactorio para el uso en el trabajo. Bueno, un poco les voy a contar ahora los resultados, como les dije, crecimiento, después propiedades de la madera y por último lo que tiene que ver con selección contra rajado. Estos son los parámetros que vamos a ir mostrando en cada uno de las características para crecimiento y para propiedades de la madera. La heredabilidad, que como todos sabrán es el nivel, el grado de control genético aditivo que tiene una variable. Las correlaciones tipo B, que de alguna manera nos muestran cómo se comportan los distintos materiales en los distintos sitios. Si hubiera una correlación del tipo 1, quiere decir que no hay interacción genotipo-ambiente, y si hubiera 0, quiere decir que hay la máxima correlación genotipo-ambiente. El coeficiente genético de variación a nivel de familias es un coeficiente de variación, como todos conocen, de bioestándar sobre una media, pero específicamente lo que nos da es qué grado de variabilidad tiene una determinada variable y nos permite utilizarlo para entender qué cantidad de ganancia se puede obtener en base a la variabilidad. Como todos saben, si no hay variabilidad no hay posibilidad de ganancia genética. Y por último, les voy a mostrar las correlaciones genéticas entre distintas variables a distintas edades. Acá pueden ver un poco los resultados en crecimiento. Tómense un minuto para verlo y después en todo caso lo pueden ver en la presentación con más tiempo. Esto no es más por un tema informativo. Como ven, estos son los datos a las distintas edades, 2, 4 y 6. Acá ven la población de Eucalyptus duni para cada uno de los sitios, con alturas que más o menos estaban en los 17 metros para el este y en 18-19 para el norte, mientras que los clones de Eucalyptus grandis que están viendo aquí están en valores parecidos.
Hay una característica que no nos termina de quedar muy clara, que es este sitio, Norte Primavera, que es el sitio de Tacuarembó, que es destacado en crecimiento, tiene valores un poco altos comparado con los demás sitios, como ven acá, ¿no? Estos sitios están por debajo de los otros tres sitios, pero bueno, esa es la realidad y eso también explica un poco algunos valores que les mostraba antes en el modelo de altura. Y estos son los parámetros genéticos que calculamos para lo que es crecimiento. No me voy a detener mucho en crecimiento porque básicamente ya Michael los presentó antes y no hay sorpresas. Como ven, va aumentando con la edad. La interacción genotipo-ambiente para crecimiento acá la pueden ver. A edades más tempranas, a los 2 años para diámetro, está en 0,5, o sea que sería una interacción importante. Para altura lo mismo, pero ya cuando nos vamos a edades de 6 años, cuando ya los árboles están en competencia, los valores de las correlaciones tipo B están más cercanos a los 0,7, 0,8, que eso es moderadamente alto y nos está pautando una interacción relativamente baja. O sea que valores de heredabilidad a edad 6 entre 0,23 y 0,29, dentro de lo que la bibliografía dice, y una mejora en la estimación de esos parámetros cuando el bosque tiene edades más avanzadas. Ahora ustedes dirán, bueno, pero la interacción genotipo-ambiente, entonces en algunos sitios con otros podía haber problemas. Entonces hicimos el ejercicio de calcular y demostrar esas interacciones para distintos grupos, para que un poco lo vieran. Acá ven el promedio de lo que estaban viendo, volumen, esta es la interacción de volumen que se relaciona con la gráfica anterior, ¿no? con la diapositiva anterior. Como ven, a edad 6 es 0,77, o sea que dando la pauta de una interacción relativamente baja. Y acá lo que hay es, cuando uno compara dentro de una misma región, los dos sitios del este, y ahí ven cuáles son las interacciones para esos dos tipos, o sea que da 0,78, una interacción relativamente baja. Cuando uno compara los dos sitios del norte, como el sitio norte de primavera es un poco distinto, ven que la interacción es un poquito más alta, va en 0,67, donde habría que prestarle un poquito más de atención. Cuando compara las dos plantaciones de otoño da 0,79, cuando compara las dos plantaciones de primavera da 0,75, y después cuando compara cruzados, o sea, sin un patrón, da 0,83 y 0,73. Entonces, básicamente podemos estar tranquilos de que la interacción no es significativa y más allá de que alguna familia en particular puede tener una afinidad mayor con algún sitio, en general lo que seleccionemos en un sitio va a mostrar un buen comportamiento en los otros. Y acá ven las correlaciones entre variables a distintas edades, que esto está bueno porque de alguna manera, como hicimos el modelo, por ejemplo, si ustedes miran, por ejemplo, acá tienen el diámetro estandarizado a 4 años y cuando lo comparan, por ejemplo, con el volumen, da una correlación de 0,95, el volumen a edad 6. Con lo cual es un buen indicador de volumen. Saber que si estoy seleccionando árboles gruesos a edad 4 voy a tener árboles gruesos a edad 6 me está dando una tranquilidad. Esto de todas maneras hay que medir, pero lo que digo es que las variables de crecimiento tienen una muy buena correlación unas con otras. Y también aumentan con la edad. En cuanto a propiedades de la madera, algunas características del mismo modo que les mostré antes para el clon de Grandis y para la semilla de Grandis. Acá pueden ver, por ejemplo, esto es la velocidad, el tiempo de vuelo, y como ven, son parecidos, pero si miran el Grandis de semilla, además de que se comporta distinto en los sitios, acá tiene 2,91, acá tiene 3,17, el Duni bastante más estable y el clon casi que los mismos valores en cada uno de los lugares, ¿no? Un comportamiento un poco esperado. La gravedad, esto es interesante, también como un destaque, no es súper relevante, pero interesante. El Duni con densidades en el entorno de 0,43, el Grandis con densidades en el entorno de 0,37, 0,38, y este clon en particular es un clon de alta densidad y anda en el entorno de 0,40. Y bueno, esta densidad está relacionada probablemente con el alto contenido de lignina. Como ven, este clon tiene un contenido de lignina por encima del 30%, mientras que la población de semilla está en el 29,5%. Mientras que el Duni, aunque tiene un menor tenor de lignina, tiene una mayor densidad en general. Y acá ven un poco otro indicador que para la gente que produce celulosa es importante y también va a terminar siendo importante para nosotros, que lo van a ver en la última parte de esta presentación,
es el radio de tipos de lignina, ¿no? El Syringil sobre Huagasil, el porcentaje de lignina tipo Syringil, también es bien distinto en el Duni, que esto explica por qué el rendimiento en pulpa del Duni es significativamente mayor que el rendimiento de grano. Y acá ven los parámetros genéticos para crecimiento. Y bueno, los parámetros genéticos para crecimiento en general tienen heredabilidades más altas, para propiedades de la madera tienen heredabilidades más altas que para crecimiento. Y acá lo pueden ver claramente, ¿no? Tanto en el SG como en el porcentaje de lignina guayacil está en 0,68, la densidad está en 0,45, o sea que heredabilidades altas, ¿no? Los azúcares están en 0,47, entonces seleccionar por estas variables a un programa de mejoramiento genético lo puede hacer más rápido y con más certeza que por crecimiento, porque si yo empiezo a elegir familias que tienen una heredabilidad de 0,78, rápidamente en mi siguiente generación voy a tener descendencia con un porcentaje muy alto de este tipo de lignina. Entonces, eso es un factor importante, interesante, pero para eso hay que entender el rol y cómo opera cada una de estas variables. Y después la otra cosa que destaco acá es de nuevo, ¿no? Las interacciones, como ven, son muy bajas para propiedades de la madera, no hay interacciones fuertes, en calcio es donde se da la mayor, y esto lo podrá explicar algunos de nuestros colegas más vinculados a la silvicultura, pero tiene que ver con el proceso fisiológico de absorción de calcio, que como no hay filtro, si hay calcio en el suelo, la planta absorbe. Entonces, el control de calcio en la madera está muy relacionado al tenor de calcio en el suelo y no tanto a lo genético. Pero en el resto, como ven, interacciones genotipo-ambiente bastante bajas, con lo cual si seleccionamos a favor de características de la madera vamos a avanzar rápidamente. Pero hay que estar seguro de ir en el sentido correcto. Y después el coeficiente de variación, como les decía antes, en general tiene niveles de variación que demuestran y aseguran que haciendo selección por estas variables vamos a tener mejora genética, ganancia genética, perdón, en el programa. Y estas son las correlaciones. Después las miran con detenimiento, no les voy a detallar todas. Yo les marqué algunas que son interesantes. Por ejemplo, en general, para coníferas, que es donde está más desarrollado el tema del FACOP y de tiempo de vuelo, se dice que la densidad no está correlacionada con el módulo de elasticidad. En este caso, el tiempo de vuelo está altamente correlacionado con la densidad en sentido negativo, o sea que cuanto más rápido es el tiempo de vuelo, más baja es la densidad. Eso podría ser una cosa interesante porque es una herramienta bastante barata de utilizar y nos podría permitir por lo menos eliminar los malos. No sé si seleccionar los buenos, pero eliminar los malos. Y después la glucosa en una relación negativa con la lignina, lo cual también es esperable. Si un determinado material tiene un mayor contenido de azúcares y de glucosa, lo cual quiere decir que tiene más producción de celulosa, va a tener tenores menores de lignina. Hay varias que pueden mirar, pero esas son dos que les quería resaltar. Y para ir terminando, la idea es comentarles un poco el trabajo hecho en relación al rajado y a las propiedades de la madera. Entonces, el rajado para quienes hacemos madera de transformación mecánica es un problema siempre y siempre nos gustaría tener materiales que no rajaran. Entonces, nos trazamos algunas hipótesis para ver si lo podíamos trabajar. Entonces, básicamente nos basamos en dos o tres trabajos que no eran trabajos de genética, eran más bien trabajos vinculados a lo que era comportamiento de especies en distintos ambientes. Y lo que fuimos viendo en esos materiales es que cuanto más tropical es el ambiente, más amorfa era la celulosa y menos rajaba la madera, para ser un poco sintéticos. Y eso lo asociaban de alguna manera al ángulo microfibrilar. El ángulo microfibrilar es la deposición de la celulosa en la pared celular, o sea que cuanto más cristalina es la celulosa, más ordenada está y más pequeño es el ángulo microfibrilar. Si la celulosa crece en forma muy desordenada, como pasa en zonas de mucho crecimiento como en las zonas tropicales, hay un porcentaje de celulosa amorfa mayor y el ángulo microfibrilar empieza a ser mayor. Entonces la resistencia al rajado de la madera cuando el ángulo microfibrilar es pequeño es menor que cuando hay mucha celulosa amorfa. Entonces nosotros dijimos, si el clima o las condiciones de crecimiento determinan ese cambio, si nosotros pudiéramos identificar familias que tuvieran ángulos microfibrilares mayores o cristalinidad de celulosa mayor,
estaríamos ante la posibilidad de materiales que rajaran menos. Entonces fuimos sobre la hipótesis de que habían familias que iban a ser distintas en la cristalinidad de la celulosa y por tanto iban a tener menores ángulos microfibrilares y iban a rajar más. Esa fue nuestra hipótesis. Para probar eso, ahí pueden ver lo que es la pared celular. El S2, esto que ven acá, es el ángulo microfibrilar. Estas son la deposición de las fibrillas de celulosa en forma ordenada en el segundo nivel de pared celular. Después, por fuera de eso, se dará la lignificación de la célula. Entonces, esa deposición ordenada es la que determina el ángulo microfibrilar, que es lo que ustedes están viendo en la foto. Lo que utilizamos para esto fue un diafractómetro de rayos X, que es una máquina muy sofisticada que se utiliza principalmente para metales y algunos otros materiales, pero después de darle un par de vueltas entendimos que la celulosa como material también tenía su propio rango y lo podíamos identificar. Para hacerlo sencillo, acá un poco lo que ustedes están viendo en esta gráfica es una gráfica estandarizada donde este pico determina el total de celulosa y este valle determina cuál es el porcentaje de celulosa amorfa, con lo cual la diferencia entre estos dos valores determina el porcentaje de cristalinidad de la celulosa. Uno resta el pico de cristalinidad al valle de celulosa amorfa y tiene un indicador del porcentaje de cristalinidad de la celulosa o qué porcentaje de celulosa es amorfa en el material que uno está evaluando. Ese es el aparato que utilizamos. Utilizamos unas plaquitas pequeñitas de madera para hacer el trabajo. Y a la vez, esos árboles que les digo, le hicimos un índice que es el que normalmente utilizamos, que es un índice de rajado, que ahí lo pueden ver. Lo que es interesante es, no sé si se verá bien, pero las manchas verdes son las rajaduras al momento del apeo, las manchas rojas son las rajaduras a las 24 horas y las rayas azules son las rajaduras a las 48 horas. Pero como ustedes pueden ver, la mayoría del rajado se da al momento del apeo y a las 24 horas ya se manifestó la mayoría del rajado en nuestras condiciones. Entonces nosotros hemos optado por hacer el índice de rajado en nuestras condiciones a las 0 y a las 24 horas. Cuando tiramos árboles, hacemos a las 0 y a las 24 horas. Y ese índice básicamente es una suma de factores en función del tipo de rajado que uno vea. Si hay una rajadura que llega hasta el borde, se le pone un valor de 2. Si la rajadura no llega hasta el borde, se le pone un valor de 1. Y después eso se pondera por la superficie que tiene de cara el árbol en ese lugar. Esto lo desarrollaron los sudafricanos a fines de los 80, lo utilizaron en su momento para selección con relativo éxito y nosotros lo hemos adoptado como un índice para tratar de entender el rajado a nivel clonal sobre todo. Entonces lo que hicimos fue las 20 familias que les mencioné antes, apeamos 5 individuos por familia, a los 5 individuos se le hizo el índice de rajado que les comento, y después en las muestras destructivas que se sacaron de esos árboles que eran discos, se tomó la muestra que comentaba y esa muestra se trató en el diafractómetro de rayos X. Y bueno, haciendo una historia larga, corta y dejando esto abierto para las preguntas, después de haber hecho ese trabajo, identificamos a través de la comparación de medias entre familias, identificamos 3 grupos. Como eran 100 árboles en los que evaluamos, de esos 100 árboles hubieron 13 que tuvieron rajado 0. Entonces tomamos esa subpoblación como la población objetivo para analizarla y compararla con otras poblaciones. Entonces lo que hicimos fue, encontramos un grupo de medios hermanos de esos 13 árboles y comparamos los que no rajaban con medios hermanos que sí habían rajado. Y después encontramos otra subpoblación que eran individuos no emparentados e hicimos lo mismo. Comparamos a los hermanos, a los que no rajaban con esa población aleatoria. Y después comparamos a este grupo, estos 13 que no rajaban, con una combinación de hermanos que rajaban y con no emparentados que rajaban. Y bueno, para nuestra sorpresa o para nuestra frustración de alguna manera, si ustedes miran el índice de cristalinidad, que fue el índice que intentamos utilizar, aunque como ven son diferentes, porque en realidad la población que no rajó tiene 0,67 y los otros dos tienen 0,69, solamente fue significativo cuando hacíamos la comparación de los no rajadores con todo el resto, pero a un nivel del 5%. Pero resulta que cuando seguimos haciendo este análisis, encontramos que los tenores de lignina sí eran muy significativos y eso nos llamó un poco la atención, nos hizo prestarle un poco más de atención al tema y también después hicimos un comparativo para los tipos de lignina.
También encontramos que los tipos de lignina, hay una cuestión anterior, que es que el tiempo de vuelo también fue significativo, y eso puede ser una buena señal, pero lo hablamos luego. Los tipos de lignina, como ven, también eran significativos y eso es interesante. Como ven aquí, los que no rajaban tienen una ración SG 3,7, mientras que los que rajaban más tienen una más alta. Eh, Eso es un tema interesante porque la industria celulósica apunta a esa reacción que sea alta y no baja, porque eso le da una mejor calidad de pulpa o una mejor fuerza para separar las fibras de la pulpa. Eh, pero sería coherente porque en la medida que sea más baja, lo que estaría diciendo es que las uniones con la lignina a través de la lignificación son un poco más firmes y el rajado se reduce. Así que bueno, un poco esta fue a la conclusión que terminamos llegando, que hay algún factor vinculado a la lignina que podría estar influyendo de forma significativa sobre el tenor de rajado de los árboles y eso lo podríamos identificar a edades tempranas con muestras no destructivas a través del NIR. El tiempo de vuelo, si logramos establecer una buena correlación, noten lo mismo, ¿no? Da 301 para los que no rajaban y 289 para las otras dos poblaciones. Con lo cual, si logramos entender e interpretar bien eso, también sería una alternativa prometedora, porque con una herramienta relativamente sencilla y que nos da bastante información, de nuevo, de pronto no seleccionaríamos los mejores, pero nos aseguraríamos de sacar los peores de las poblaciones a edades tempranas. Así que, como próximos pasos y para tratar de validar esto, porque la muestra que utilizamos era un poco pequeña, estamos repitiendo este trabajo ahora con una población, un ensayo clonal de edad 2010 que nos va a dar buena información, es con Eucalyptus grandis, y si validamos esa hipótesis, nos vamos a quedar con una herramienta de selección temprana que nos permitiría, a edades tempranas, en poblaciones grandes, elegir individuos que por lo menos tuvieran una indicación de una menor probabilidad de rajado cuando llegan a las edades de rotación. Pero, como expliqué antes, y como habrán notado, como la heredabilidad de las propiedades químicas de la madera es relativamente alta, es importante entender las correlaciones y potenciales efectos negativos que puedan haber, porque la velocidad de mejora va a ser alta y la siguiente generación puede mejorar por rajado, pero empeorar por otras propiedades. Así que en eso estamos trabajando. Y como comentarios finales, básicamente les digo un poco esto, ¿no? Hay muchas oportunidades de mejora en Eucalyptus duni todavía. Este, Ha sido muy estudiado por sus propiedades celulósicas, pero todavía conocemos poco de algunas otras características que deberíamos conocerlas. Y como hoy por hoy es una especie muy utilizada en Uruguay, todo conocimiento va a favorecer al sector. Y el último comentario, para un poco cerrar, es que dado que Duni hoy es la especie más plantada y de mayor interés, parece relevante explorar y buscar oportunidades de cooperación entre los distintos actores, buscando de pronto generar un banco de germoplasma que permita a futuro tener disponibilidad de una alta variabilidad para mejorar la especie. Con eso dicho, les agradezco la atención, les agradezco a los mismos actores que dije al principio, tanto a Lumin como a Camcor, como a la universidad por esta oportunidad, y no listo a todos los que me ayudaron porque fueron muchos y seguro me voy a olvidar de alguno, pero agradecerle a todos quienes colaboraron para que este trabajo fuera un éxito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan Pedro. Bien interesante y bien detallada, también con la introducción de lo que hace al rol forestal en el país. Me parece que contextualizar los aspectos en los cuales uno trabaja es bien valioso y, bueno, poniéndole un toque también de didáctica para que todo el público pueda entender bien de lo que se trata. Cuando terminan las charlas empiezan a llegar las preguntas, ahora se acumularon varias, voy a tratar de juntar 2 o 3 para que tú las puedas responder. Hay algunas que son más técnicas, como por ejemplo, ¿cómo ve el calcio en madera a futuro como factor de selección genético, ya que para producción de celulosa es tema sensible en los procesos industriales? Si bien este trabajo, sabemos, tenía para otros aspectos. Y la asocio con otra, también de carácter técnico, los trabajos acerca de cristalinidad de celulosa,
y ángulo microfibrilar de Japón, el señor Yamamoto et al., se aplican básicamente para coníferas. ¿Se aplicaría esto para eucaliptus? Te dejo. Bueno, gracias, Roberto. Sí, disculpas que mi presentación fue un poco larga. En realidad me fui en mucho detalle, pero espero que haya sido de interés. En cuanto al calcio, yo hice algún comentario en la presentación. Creo que seleccionar contra calcio va a ser difícil, porque si está mi buen amigo Alejandro González por ahí, que es el que sabe, podría probablemente contestar mejor que yo, pero tiene que ver con los procesos de absorción de bases de las plantas. Los eucaliptus en general no seleccionan o no tienen filtro para seleccionar bases. Si hay calcio en el suelo, el calcio es absorbido y eso se ve en la madera. Entonces, lo que me parece que sí es interesante es que el NIR como herramienta lo detecta y perfectamente puede utilizarse como una forma de mapeo de calcio, pero va a estar más asociado a la silvicultura o más bien al sitio forestal que a la genética, y hacer una selección por procesos fisiológicos no digo que sea imposible, pero probablemente sea caro y largo. Entonces me parece que tiene más que ver con la relación sitio-especie y con entender a priori la disponibilidad de calcio y la absorción que la planta va a tener. Y después, en cuanto a lo de ángulo microfibrilar, los trabajos que citamos no son en pino, son en eucaliptus. Yamamoto tiene varios trabajos en eucaliptus, en tensiones de crecimiento. En particular, que fue un poco el que inspiró la hipótesis, como les explicaba, era un trabajo que no era un trabajo genético, sino que era un trabajo donde evaluaba las propiedades químicas de la madera en distintos ambientes de crecimiento, y un poco una de las conclusiones a las que llega es que cuanto más tropical el clima, más amorfa es la celulosa. Nosotros partimos de la base que había suficiente variabilidad genética como para capturar árboles que tuvieran celulosa más amorfa y menos amorfa. Como vieron los resultados, no pudimos capturarlo con nitidez, pero evidentemente esa propiedad que también está relacionada, o sea, cuanto más celulosa cristalina hay, va a haber menos lignina. Entonces ahí hay una correlación fuerte que si vean las correlaciones la van a notar, y esa es un poco la oportunidad. O sea, por el lado de la cristalinidad, nuestra muestra era pequeña y no nos permitió probarla. Ahora estamos haciendo otro trabajo con Eucalyptus grandis, bastante más amplio y con clones además, donde esperamos poder validar ambas, ¿no? La cristalinidad y la lignina. Pero sin duda los trabajos de Yamamoto aplican a Eucalyptus. El tema de la faja S2 de la pared celular, que es donde se deposita la celulosa, sin duda, y que la determina el ángulo microfibrilar, sin duda tiene variaciones importantes a nivel familia, con lo cual hay una oportunidad, creo que interesante, de selección. Gracias, Juan Pedro. Tenemos más preguntas. Hay tres, me parece que hacen a la metodología. ¿Se tuvo en cuenta el espacio individual de los árboles y sus vecinos sobre el rajado de cada árbol? Si los resultados de las propiedades de madera presentados en la primera parte de la presentación, que eran 13 variables, ¿a qué edad se han realizado? Es una pregunta un poquito más larga, pero me parece bueno leerla completa. Con respecto a la correlación genotipo-ambiente, a medida que crece el árbol, la correlación disminuye. A su criterio, según su investigación, ¿qué porcentaje en importancia le daría a esta correlación genotipo-ambiente con respecto al tiempo transcurrido? En la supervivencia y desarrollo posterior del árbol, considera que el genotipo es fundamental para la supervivencia y la adaptación del árbol. ¿Qué peso le dan porcentaje al genotipo y al ambiente, porcentaje en relación a la productividad y supervivencia del árbol? La pregunta es un poco larga, pero bueno, apelamos a tu poder de síntesis. Serían esas tres. Para contestar la más fácil primero, los resultados son a edad 4, el muestreo se hizo a edad 4, de propiedades de la madera, así que para la pregunta esa es edad 4. Como las correlaciones en general fueron relativamente altas, edad, pienso que eso es algo positivo, pero fueron a edad 4. En cuanto al espacio, si había algo flagrante de que era un árbol que estaba rodeado de fallas, no se consideraba, pero no fue un factor que lo hayamos ni modelado ni tenido en consideración. Quienes trabajamos en rajado
perdemos el sueño y sufrimos de insomnio porque no es solamente el espaciamiento, es la temperatura, la humedad, la estación del año, el transporte de las trozas. Hay un montón de factores no genéticos que hacen ruido y eso justamente es lo que ha hecho que no se avance todo lo que uno quiere. En este caso se eligieron esas 20 familias que eran familias que se habían utilizado para otros fines dentro del ensayo, y se eligieron árboles que estuvieran en competencia de esas 20 familias, y esos fueron los árboles que se ampliaron a edad 4. Y con respecto a la interacción, para nosotros mejoradores la interacción cumple un rol importante, principalmente por muchas razones, pero donde más se hace obvia es lo que hablábamos. Si lo que estamos seleccionando en Cerro Largo lo podemos utilizar en Ribera con cierto grado de seguridad. Después tiene otras implicancias, y como lo comentó Michael, y en mi trabajo alguna cosa salió, puede haber interacciones para alguna propiedad específica de la madera y no para crecimiento. Entonces depende mucho en qué uno esté trabajando. La genética tiene que ver con la sobrevivencia, principalmente cuando uno trabaja con especies que están en el límite de su adaptación, y esa sobrevivencia mejora cuando encuentra individuos que se adaptan mejor. En especies que están adaptadas como el Eucalyptus duni, la interacción tiene más que ver con las prácticas silvícolas y con la calidad de la plantación, creo que no tanto con la genética. Pero la interacción, como les digo, también es una causa de desvelo, porque nos interesa ver si tenemos que tener más de una población de mejora, pero además tiene un montón de implicancias cuando uno tiene que tomar decisiones más finas. Digo, una cosa es los primeros pasos de selección, las primeras rondas de mejoramiento, cuando uno empieza a ajustar y ya está poniendo en competencia, que es lo que termina determinando, ¿no? La razón por la cual la interacción se va reduciendo en el tiempo es porque en los primeros años el sitio influye más porque los árboles no compiten por los recursos. Cuando los árboles empiezan a competir por los recursos, aquellos que son superiores empiezan a tener predominancia y la importancia del sitio empieza a perder peso. Cuando uno empieza a ajustar a futuro y ya está en generaciones más avanzadas, puede empezar a encontrar árboles que competitivamente sean mejores y de hecho es una de las cosas que normalmente tenemos en cuenta, que el mismo clon compita consigo mismo en los ensayos porque se ha visto diferencias en esa competencia. Pero eso ya es en otra etapa y es en otra dirección. Espero haber contestado la pregunta. Bien, tenemos dos preguntas más técnicas que están relacionadas a esto que tú estabas recién hablando. Una es, ¿por qué cuando determinado densidad no hicieron primero extractivos, extracción química? Y la otra pregunta también es relacionada al ensayo y a donde hicieron las aplicaciones, y en el tema de la variabilidad de suelos y topografía, es decir, cuánto influye, y entiendo la pregunta apunta a la altura, y si es posible hoy en día aplicar este modelo de selección y proyectar modelos de crecimiento considerando la diversidad de ambientes que tenemos. ¿Faltarían más pruebas o con lo que tú estás haciendo estaremos en principio alcanzando eso? Y voy, estaba silenciado. La primera, en cuanto a los extractivos, no lo evaluamos. Básicamente, ustedes saben, Lumin es una empresa que principalmente trabaja en la transformación mecánica de la madera. Igual nos interesaba entender un poco las habilidades químicas, pero nuestro foco tenía más que ver con la capacidad de crecimiento del Duni y entender un poco sus habilidades para madera sólida, y todo lo que tenía que ver con extractivos no le dimos demasiada trascendencia, aunque en el modelo NIR, si hubiéramos querido, podríamos haber evaluado los extractivos, no estuvo dentro de las prioridades, simplemente no por desinterés científico, sino porque no encajaba en los objetivos que nos trazamos. Y en cuanto al modelo, es lo que quiero leer porque no me queda del todo clara la pregunta. El Duni es bastante sitio específico y como vieron tiene un rango de distribución bastante acotado y crece en altura. De alguna forma, las procedencias que nosotros pensábamos que iban a tener una influencia, las de mayor altura compensando la latitud, no encontramos efecto de las procedencias a nivel del crecimiento. Con lo cual, los modelos que utilizamos para altura y los modelos que utilizamos para NIR creo que son muy robustos y justifican su utilización.
Después el ajuste muy fino sitio-especie se ha hecho bastante en Uruguay, siempre queda trabajo por hacer. De hecho, el trabajo que presentó Fernando Reskin en su doctorado muestra un poco eso, que Duni es una de las especies susceptibles al cambio climático y puede que hoy tenga unas condiciones y en el futuro tenga otras. Pero eso ya está fuera del alcance del trabajo que hicimos nosotros. Tengo 3 preguntas más y con esto cerraríamos el ciclo y el capítulo de tu presentación. Hay una que apareció recién en últimos momentos y bueno, está considerado evaluar el rajado a edades más avanzadas dentro de este ensayo, es decir, correspondería al paquete de preguntas anteriores. Y después hay 2 preguntas más generales que hacen bueno, ¿dónde se utiliza Duni para madera sólida y para pulpa? Si se podría decir en qué países se utiliza para madera sólida y para madera pulpa. Y siendo de que esta especie, es la tercera pregunta, está asociada, por un lado, escuchábamos hoy a Michael hablando de selección para pulpa, escuchábamos tu presentación hablando en selección para fines de debobinado de madera sólida. ¿Qué tan lejos se podría estar de seleccionar un material genético con un doble propósito, pensando, por ejemplo, en productores no integrados a empresa, en donde, bueno, plantan sus árboles y luego dividen su producción a los distintos destinos según las demandas? En cuanto a países, el Duni se utiliza principalmente para celulosa por sus buenas características. Sudáfrica lo utiliza como material de celulosa, China lo utiliza como material para celulosa, el sur de Brasil lo utiliza como material para celulosa y Uruguay ni hablar, es la principal especie para celulosa. Experiencias de evaluación del Eucalyptus duni para sus habilidades de madera sólida, y cuando hablo de madera sólida hablo en sentido más que amplio, no hay que pensar solamente en tablas, hay que pensar en columnas, hay que pensar en postes, hay que pensar en viñedos, y hay que pensar en tableros compensados, y hay que pensar en MDF. Se ha evaluado con bastante intensidad en Australia, el doctor Henson ha hecho bastantes trabajos y hay bastante información sobre las características de las plantaciones de Duni en Australia, y en Brasil. Tanto en la Universidad de Santa Catarina como en la Universidad de Labras hay trabajos hechos con Duni para tableros y para acerrío. En otros países todavía el uso para madera sólida es bastante incipiente o nulo. En cuanto a lo que dice Roberto, posible siempre es, y de hecho eso termina siempre pasando, ¿no? El productor va a mandar la troza basal urbesa a la industria de transformación mecánica y la punta de los árboles a la industria de la celulosa. Si ustedes miraban los resultados, verían que algunas de las características que apuntan a reducir el rajado tienen que ver, por un lado, con un aumento de los tenores de lignina y por otro lado con una reducción de la relación de tipo de lignina, que la SG se achique. Las pulperas buscan lo contrario, buscan una SG alta, porque eso hace que la energía para separar la fibra sea notoriamente menor en el proceso de pulpeo, y lignina, cuanto menos tenga, también por el hecho de que después el blanqueo de ese material puede complicar. También es cierto que todo el tema de la biorefinería hoy por hoy está innovando y trabajando mucho en productos basados en lignina, con lo cual todo cambia y capaz que en 8 o 10 años eso se modifica y hay otros procesos industriales que se pueden aprovechar. Sí, y de nuevo, esto es una sintonía fina de un programa de mejoramiento genético en etapas relativamente avanzadas. Pero si el productor apunta a decir yo voy a ser súper estricto y voy a ser súper intenso en la selección de madera contra rajado, su madera para celulosa puede no ser la ideal. No creo que ese proceso ocurra, no creo que eso pase, y creo que lo importante justamente es entender las correlaciones entre las variables para balancear eso y tratar de que cuando uno selecciona por una cosa no esté seleccionando en contra de otra, y eso hay que considerarlo en los índices de selección y en los criterios de selección, y es posible hacerlo. Se va avanzando en el conocimiento, falta conocer, pero creo que vamos en ese camino. Tengo una más, Juan Pedro, que acaba de llegar, porque me llegó a mi WhatsApp, y me parece interesante, tiene que ver con lo último, y con esto sí cerramos. Si podríamos dar una opinión acerca de la aceptación que puede tener el Duni para exportación en chips, parecido a lo que sucede cuando exportamos chips de Globulus y quien dice quizás ahora chips de Smithy. ¿Lo ves viable? ¿Llegamos con chips de Duni para exportación?
si tenés algún conocimiento al respecto. No, es una pregunta para un experto del mercado, ¿no? Yo siempre digo, no hay que olvidarse nunca que Montevideo es la capital más al sur del mundo, aunque a veces nos olvidamos y nuestra competitividad pasa por la eficiencia de toda la cadena de producción. El Duni tiene que llegar a Montevideo a un precio razonable, chipearse y salir a un valor que sea competitivo. En eso el mercado del Eucalyptus globulus está muy afianzado y hay países que lo consumen. Pero también es cierto, y eso sí es un comentario capaz que va en la dirección de la pregunta, es que los procesos industriales y la capacidad de transformación de la industria celulósica va más rápido que los programas de mejoramiento genético. Entonces, el desarrollo de productos que hace mucho tiempo implicaba una calidad de pulpa determinada para hacer papel de impresión, hoy por hoy se logra papel de impresión con calidades de pulpa notoriamente menores que las que habían antes, y el glóbulo de alguna manera, que en su momento era el único que las permitía, no ha perdido su espacio, pero ha cedido algo de ese espacio. Con lo cual el Duni, con sus buenas propiedades celulósicas, sin duda que tiene un gran potencial, pero el desarrollo no pasa ni por lo genético ni por lo silvícola, pasa por lo comercial, y tener un buen gerente comercial que abra esos mercados y consiga un flujo estable a un precio competitivo para ese producto.